Información independiente. Opinión independiente. Vamos a hablar del fiscal nacional, pero antes, no dejar pasar unos datos entregados y analizados por la Fundación Amparo y Justicia. En 5 años, los homicidios de menores de edad, niños, niñas y adolescentes, aumentaron un 78% en 5 años. Entre el 2002 y el 2003, los homicidios de menores de edad saltaron un 23%. Un 23%. Y esto habla, y lo mencionaban expertos, no solo de que son víctimas del crimen organizado, sino que esto habla del fenómeno del reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado, que se transforma, por lo tanto, también en peones entre las luchas de banda o peones en la comisión de delitos que también los ponen evidentemente en riesgo. Hay violencia intrafamiliar, por supuesto, pero también hay homicidios vinculados a delitos. Este es un dato muy, muy preocupante. Son varios los datos que se han entregado en el día de hoy y, por lo tanto, no perder el foco ahí con lo que está ocurriendo con ese aspecto del crecimiento del crimen organizado, la cooptación de menores de edad y lo que uno puede percibir también en algunas zonas marginadas, desfavorecidas. Claro, la ausencia del Estado, la deserción escolar, abre la puerta para que estos menores sean reclutados por las bandas delictuales. Que el testimonio de muchos, Nivaldo, respecto a que o los asaltos, incluso las encerronas, han participado justamente menores de edad, es lo que señalan. Bueno, que obviamente son inimputables, Además. Entonces, muchas veces el gancho del crimen organizado es reclutar menores justamente porque saben que no son inimputables y por lo tanto pueden actuar con, no sé cuál es la mayor palabra, impunidad. Con mayor impunidad, si no hay un castigo, es impunidad. Desparpajo y por lo tanto incluso mayor violencia. El Sename sigue existiendo, porque algunos hablan del ex Sename, pero el Sename sigue existiendo porque la política avanza, pero muy, muy lento respecto a lo que alguna vez se llamó los niños primero. Está eso y está las confesiones. El caso audio ha dado para todo y dentro de ello son las llamadas confesiones que van a cuentagotas. ¿Por qué digo confesiones? Porque hace aproximadamente unas 5 o 6 semanas en estos mismos micrófonos estuvo el fiscal nacional sentado respondiendo preguntas y Ángel Valencia, de hecho, se le consulta directamente por su relación con Andrés Chadwick, con Luis Hermosilla, y decidió quedarse callado porque no dijo nada. De hecho, claro, solo dijo que los conocía, que no pertenecía a ese mundo, que no pertenecía a ese círculo, que los conocía como colegas, digamos, como de abogado a abogado. Pero resulta que hoy decidió confesar que no, que había una relación más, porque tú, siendo ya nominado fiscal nacional, no te juntas, o fiscal nacional, no te juntas a tomar un café con cualquiera, me imagino. O sea, cualquier auditor, si le pide al fiscal nacional un café, no se lo va a dar, evidentemente. Él argumenta que es ahí nos va a contar María José, pero que habría sido porque como Luis Hermosilla se jugó por otro candidato para la Fiscalía Nacional para limar asperezas, presuntas asperezas, y por eso fue una reunión donde era como para pedirle disculpas. Pero, a ver, la prudencia indica que todo este tipo de contactos o no se hacen, o si se hacen públicamente, digamos, se registran. O sabes que cuando se le pregunta, él podría haber dicho, mire, yo en una oportunidad me junté a tomar café con él, con Andrés Chadwick, que técnicamente... O me pidieron una reunión para hablar de mi elección. Pero claro. Esto del cuentagotas... No, esto es terrible porque... A ver, es como que no termina nunca, el martirio. Y porque uno empieza a tener dudas legítimas, sí. Porque ¿es solamente eso o hay algo más, fiscal Valencia? Ernesto, hoy día, por ejemplo, entre todas las cosas que se le consultó al ministro de Justicia, a Luis Cordero, dijo, a ver, pues aquí lo más probable es que sigan saliendo más nombres a la palestra, porque claro, tú tienes la cifra exacta de las fojas, ¿no es cierto?, de los WhatsApp, que son 770.000. 770.000. Y por ahora han salido pocas, o algunas. O las que son de carácter de interés. Bueno, es que no sabemos si hay más. ¿Qué otros nombres o acontecimientos o maniobras u operaciones puedan salir a la palestra? Porque estamos hablando de eso, Hay aquí operaciones, maniobras, contactos, peticiones de favores. Sí, pero a ver, yo creo que el fiscal nacional entró en la misma dinámica de Jean-Pierre Matus en su momento, respecto a decir, mire, ¿sabe qué? Esto no era de un interés
de un interés propio, que esto no tiene nada que ver con la investigación, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final uno empieza, porque esto tiene que ser con la mayor transparencia, sobre todo cuando se tratan de investigaciones de este nivel. Digamos, las cosas son, están todos bajo sospecha. Todo, es que ese es el tema. Ese es el punto. Es el punto. Y como están todos ante sospecha, y uno podría decir, pero qué injusto todo, pero ¿cómo se le ocurre? No, están todos bajo sospecha, porque lo que se ha ido conociendo y lo que se ha sabido de casos anteriores es lo suficientemente grave como para que uno sospeche, ¿no es cierto? Entonces, toda autoridad debe saber que está bajo sospecha, y toda autoridad, para preservar la dignidad del cargo, debería ser súper transparente desde el primer minuto respecto a lo que hizo, no hizo, con quién se juntó, desde el minuto 0 o 1 de asumir un cargo. ¿Para qué? Para preservar ese cargo. No estamos hablando ni siquiera de él, no, es el cargo. Entonces, o se les pasa, o creen que van a librar. Pero yo insisto, a ver, esto de la transparencia es por el cargo, si ni siquiera es por ellos mismos. Y aquí lo que hemos visto es una destrucción, efectivamente, de la imagen de las instituciones, entre otras cosas por esto, ¿no? Medias verdades, y por lo tanto queda el punto de interrogación y la duda instalada. E instalada ahí, no sé si la palabra es para siempre, pero muy complicado. Y aquí en Valencia tiene súper claro el panorama. Por eso es que llama mucho la atención lo que ha sucedido con este. Está bien que lo reconozca y que lo haya hecho ahora, y que no nos hayamos enterado tal vez por un WhatsApp. Pero es que ¿sabe lo que pasa? Es que él sabe perfectamente lo que pasó el año 2015-2016, que es la chapa que llevará por el resto, para siempre, Jorge Abbott, sobre cuál fue su liderazgo como fiscal nacional en medio del caso Penta SQM. O sea, miren todo lo que hemos conocido del caso Penta. Y las cosas que hizo Abbott para llegar a la Fiscalía Nacional Económica, con reuniones, digamos. En la Fiscalía Nacional. En la Fiscalía Nacional, perdón, con reuniones en casas. En casas de políticos. Y después ahora se sabe que el caso Penta parece que lo barrieron bajo la alfombra, o le tiraron, digamos, un manto de cemento o él no encima. fue activo en qué estaba haciendo el fiscal regional en su momento. Es que lo que pasa es que, pese a que tienen, efectivamente, hay que dar un punto, efectivamente los fiscales regionales tienen una suerte de autonomía, sí, la tienen, respecto a la investigación, pero acuérdense que Chaguán él tomó la decisión de bajar e incluso sentarse en el estrado en representación del Ministerio Público. Pero además siempre hay una alternativa. Se menciona a Abbott, de manera coloquial se habla de él. Sí. No, a ver, mira, además, Valencia estuvo enterado como candidato, digamos, de las maniobras que hicieron para otro postulante, ¿no es cierto? Respaldado, entre otros, por Luis Hermosilla. O sea, de estos teje y maneje, él no puede estar, digamos, él no puede hablar de desconocimiento, y por lo tanto, si él, en virtud de la propia campaña, sabía que existían estas trenzas armadas, lo primero sería, a lo menos para distanciarse de aquella, decir, mire, yo sí, efectivamente, en una ocasión me pidieron una reunión, la tuve, pero nada tengo que ver, ¿no? Y como tú dices, el concepto del cuentagota es terrible. Claro, porque daña las instituciones, y yo creo que aquí cae la primera gota, cae la segunda, y ahora decimos, bueno, ¿cuántas gotas más vienen? ¿Cuáles van a ser? Y uno entra en un terreno de duda legítimo como ciudadano. Conocemos toda, o sea, cuando habla una autoridad y promete o compromete, más que prometer, compromete eficacia, eficiencia y todo, pero resulta que no sé qué más la próxima semana nos conoceremos, no sé si finalmente Juan Pablo Hermosilla, que defiende a su hermano, va a dar a conocer todos los chats de interés públicos con autoridades, como dio a entender en su momento, y que no ha sucedido. Entonces, la verdad que uno tiene la sospecha para donde mire. La Corte de Santiago no ha pasado absolutamente nada. Yo me pregunto, ¿no hay nada de Luis Hermosilla con la Corte de Santiago? ¿Con ningún ministro de la Corte de Santiago? Sí. Uno, digamos, lamentablemente entra en la sospecha y empiezan a caer personas que probablemente no tienen, o fueron legítimamente, tuvieron una reunión. El mismo fiscal Ángel Valencia, a lo mejor legítimamente se juntó con ellos porque eran abogados de la plaza, porque se conocían, etcétera. Pero ¿por qué no contarlo? ¿Por qué no decirlo? Tuvo espacios Ángel Valencia para decirlo. ¿Por qué ahora? ¿O es que acaso sabe algo de que se puede filtrar, que hay algo más que conversar sobre un terreno en Aysén o de los diálogos que tenía con Luis Hermosilla?
una duda que queda sobre la mesa. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.